Hola a todos y bienvenidos a la fascinante historia de la urbanización La Florida, una joya urbana en Caracas que ha logrado mantener su esencia como un oasis de tranquilidad y conexión con la naturaleza en medio de la voragine citadina. Descubre cómo esta urbanización verde ha dejado una marca indeleble en la arquitectura y en la vida de sus residentes, y cómo su legado perdura como un ejemplo de convivencia armónica entre lo urbano y lo natural. No te pierdas esta oportunidad de explorar la belleza y serenidad de la Florida. ¡Comencemos! En la década de 1920, Caracas experimentó un periodo de crecimiento y expansión, aunque aún conservaba su ritmo tranquilo y una estrecha conexión con la naturaleza. En medio de este contexto surgió el proyecto de La Florida, una visión de urbanización verde que buscaba ofrecer un refugio frente a la vida urbana agitada. Este proyecto fue concebido por Juan Bernardo Arizmendi, un hombre cuya huella ya se había dejado notar con el desarrollo de San Agustín del Sur, y Luis Roche. Ambos visionarios vieron en la estancia Ávila y la granja de los Chapellín el espacio perfecto para dar vida a su idea de crear un oasis en plena Caracas. La Florida, con su enfoque en la armonía con la naturaleza, se convirtió en un espacio donde los residentes podían escapar del ajetreo y el bullicio de la ciudad para disfrutar de paisajes exuberantes, amplias áreas verdes y una atmósfera tranquila. El proyecto se centró en la promoción de un estilo de vida saludable, permitiendo a sus habitantes estar en contacto directo con la naturaleza, lo que resultó ser una propuesta innovadora y atractiva para la época. La visión de Arizmendi y Roche para la Florida representó un cambio significativo en la forma en que se concebían las urbanizaciones en Caracas, al poner énfasis en la conservación de espacios naturales y en la integración armoniosa de la vida urbana con el entorno natural. A través de esta iniciativa lograron establecer un legado que perdura hasta nuestros días, evidenciando la importancia de preservar espacios verdes en entornos urbanos en constante crecimiento. En el ambiente singular de la Florida se respiraba un aire distinto en Caracas. Sus calles, poéticamente nombradas Javillo, Acacia, Mango, Samán, Almendro, Pino, entre otros, evocaban historias, aromas y colores característicos. Las casas de dos plantas se entrelazaban con el verdor de la vegetación, brindando un respiro único a la urbe circundante. La vida en esta urbanización se desplegaba en espacios abiertos, con aceras amplias, ideales para pasear amparados bajo la sombra de los majestuosos árboles. El Club La Florida representaba el epicentro social del lugar, siendo un punto de reunión para la comunidad y un espacio que fomentaba la interacción entre sus residentes. Hoy en día, este emblemático espacio ha dado paso a la iglesia de la Chiquinquirá, manteniendo así viva la esencia y la herencia cultural de este rincón tan especial de Caracas. La transición del club a la iglesia simboliza la continuidad de la importancia de los espacios comunitarios en la Florida, resaltando la relevancia de preservar la identidad y la historia de este lugar único en la memoria colectiva de la ciudad. En el escenario de la Florida es interesante descubrir que el distinguido arquitecto Carlos Raúl Villanueva, reconocido por ser el genio detrás del diseño de la ciudad universitaria, optó por construir su primera vivienda familiar en esta encantadora urbanización. Esta casa se ubicaba en un terreno frente al club, un espacio que encarnaba la tranquilidad y la belleza que la Florida prometía a sus residentes. La vivienda de Villanueva, aunque lamentablemente fue demolida en 1979, representa un valioso testimonio del legado arquitectónico que perdura en este lugar. La elección de Villanueva de establecer su hogar en la Florida destaca la atracción que esta urbanización ejercía no solo en aquellos en la búsqueda de un estilo de vida sereno y en contacto con la naturaleza, sino también en autores de renombre que buscaban
un entorno arquitectónico propicio para la creatividad y la innovación. A pesar de la pérdida física de su casa, el hecho de que Villanueva haya elegido este sitio para residir subraya la importancia y la influencia que la Florida tuvo en figuras prominentes del ámbito arquitectónico y cultural de Venezuela. Cuando trabajé para Banco La Guaira en la década de los 90, mis compañeros y yo solíamos subir al bowling de la Florida, que nos quedaba relativamente cerca. Almorzábamos en el centro comercial y de allí al bowling a pasar un buen rato. Yo nunca había jugado bowling y hasta llegué a participar en un torneo. En el corazón de la Florida late un sueño convertido en realidad, el de una urbanización verde que ejemplifica a la perfección cómo la planificación urbana puede dar forma a un entorno de convivencia armónica con la naturaleza. En medio de la voragine de la modernización acelerada de Caracas, la Florida se ha mantenido como un oasis imperturbable, actuando como un testigo tangible del pasado que nos recuerda que la belleza y la calidad de vida son elementos indispensables para el crecimiento sostenible de una ciudad. El legado de la Florida trasciende la mera estructura de sus edificaciones. Se manifiesta en cada árbol que se alza en sus calles, en cada calle que lleva un nombre evocador y en cada casa que se funde con el verdor circundante. Cada rincón de esta urbanización respira historias que invitan a apreciar y valorar la naturaleza, la riqueza histórica y la armonía en la vida urbana. Este lugar emblemático no solo ofrece un refugio para sus residentes, sino que también representa un recordatorio palpable de la importancia de mantener un equilibrio entre el desarrollo urbano y la preservación de espacios verdes. La Florida persiste como un modelo elocuente de cómo la convivencia entre lo urbano y lo natural resulta crucial para el bienestar y la vitalidad de una comunidad. Espero que hayas disfrutado de este fascinante viaje a través de la historia y el legado de este emblemático lugar, tanto como yo al guiarte en este recorrido. Si disfrutas de nuestro contenido, considera apoyarnos a través de PayPal para seguir creando historias emocionantes. Comparte esta historia con tus seres queridos, comenta tus impresiones y cuéntame qué aspectos te han parecido más interesantes. No olvides darle un me gusta, activar la campanita de notificaciones para no perderte futuras aventuras y sobre todo, suscríbete a este canal, es completamente gratis. Esto representa un apoyo invaluable de tu parte a este proyecto. Además, sígueme en redes sociales para descubrir más datos interesantes publicados antes de los videos en YouTube. Únete a la aventura y adéntrate en cada viaje con nosotros. La historia de la Florida en Caracas refleja un fascinante recorrido a través del tiempo, donde el sueño de urbanización verde se ha materializado en un oasis de armonía entre la vida urbana y la naturaleza. Desde su concepción en los años 20 hasta la actualidad, la Florida ha sido más que un testimonio arquitectónico. Ha fungido como un recordatorio viviente de la importancia de preservar la belleza, la calidad de vida y la conexión con el entorno natural en medio de la voragine de la modernidad urbana. Cada calle, cada casa y cada historia que se entrelaza en este lugar emblemático invita a valorar y proteger la riqueza inherente a la coexistencia equilibrada entre lo urbano y lo natural, resaltando que el legado de la Florida sigue siendo una fuente de inspiración para futuras generaciones en la búsqueda de un desarrollo sostenible en armonía con su entorno.